Bueno, bienvenidos al cuarto webinar de prácticas en Historia Económica. Hoy tenemos a Beatriz Muñoz Delgado, que es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Madrid y que nos va a contar un trabajo, bueno, una práctica que a mí me parece muy interesante, Escape Games virtuales en el aula, un caso práctico. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, pues sí, efectivamente, vengo a contaros un poquito una práctica que he desarrollado en la asignatura de Historia Económica Mundial y básicamente pues no es algo innovador, no es nuevo el tema de los escape games, pero creo que puede ser interesante que os cuente cómo lo he hecho, que os muestre el resultado y bueno, pues un poquito que conozcáis los intríngulis por si alguien tiene interés en desarrollar esta práctica en su clase. Así que, bueno, pues básicamente los contenidos, por un lado, se van a centrar en un bloque en el que cuento pues, en qué consiste la práctica, en cuanto a objetivos y qué es lo que perseguimos. Luego os hablaré de la implementación práctica y posteriormente os enseño mi escape game, el que yo he creado, y bueno, pues os lo muestro a ver qué os parece y así ya veis bueno, pues en qué se materializa todo esto. Y finalmente, nada, os doy unas pinceladas de la valoración que yo hago final de lo que es la práctica. Así que, pues sin más, si alguien en algún momento quiere preguntar algo, pues como somos poquitos, si os parece, directamente abrís micrófono y me comentáis, ¿vale? Así que, pues nada, voy a ello. Empiezo pues explicándoos un poco qué es esto de los escape games, que también les llaman Breakout Edu, porque no deja de ser lo mismo, ¿no? Son juegos de escape que básicamente vienen pues, de lo que es la evolución de los escape rooms. Aquí en esta infografía se hace un poco una síntesis de la diferencia entre lo que sería el escape room y lo que sería un escape game o un breakout. Básicamente se trata de utilizar juegos en los que se van resolviendo, se plantean una serie de preguntas, de retos a los alumnos en relación con los contenidos que se han visto en clase durante el curso, y mientras que en el escape room lo que tenemos es un espacio físico en el que los alumnos se ubican y del cual tienen que salir a través de la resolución de una serie de, como digo, pues de retos, de problemas. En el caso de los escape games o el breakout, lo que tienen que hacer es encontrar una serie de códigos a través de la resolución de unas preguntas y con esos códigos pues se supone que abren una caja. Normalmente esto, si se hace de forma física, implica pues que vamos a tener unos candados y la cuestión está en resolver los códigos que permiten abrir esos candados. Entonces son, bueno, dinámicas que se pueden llevar al aula de manera física, pero que también se pueden desarrollar en entornos virtuales. Entonces, yo lo que os voy a contar hoy es mi experiencia con un escape game que es virtual, luego os explico el porqué, aunque imagino que igual ya podéis sospechar el porqué, pero bueno, os voy a ir detallando un poquito el porqué de todo esto. Por resumir un poco las características de lo que sería un escape game, pues bueno, son juegos mentales. Bueno, os pongo mentales en contraposición a lo que serían pruebas de naturaleza física, ¿no? Aquí de lo que se trata, como os decía antes, es resolver una serie de retos, dilemas, preguntas que se van formulando y todo esto en la línea de la resolución de preguntas para llegar a cumplir una misión. ¿La misión cuál es? Bueno, se establece un objetivo previamente definido que en el caso de estas prácticas que hacemos en el aula consisten en obtener una serie de códigos que nos van a llevar pues a poder o abrir ese candado o bueno pues llegar al tesoro o como lo queramos, porque luego esto ya le damos lo envolvemos en un marco un poco de historia, ¿no? De storytelling, entonces ya depende de cómo lo queramos plantear, pues tendremos que llegar de una manera o a otra a un código alfanumérico que es el que tienen que completar los alumnos. Son juegos de equipo. Esto es una característica, bueno, importante porque, bueno, esto permite trabajar ciertas competencias de las que luego os hablaré. Hay un elemento muy importante de los escape games que tiene que ver con una duración de tiempo limitada. Normalmente la duración máxima son de 60 minutos. Yo personalmente los juegos que hago doy 40 minutos. Todo depende del número de retos que quieras plantear, el número de preguntas, entonces depende de cómo lo diseñes, pues obviamente los alumnos necesitarán de más o menos tiempo para desarrollarlo. Yo creo que más de 40 minutos se puede hacer un poco largo, ¿no? Hasta 40, 50, bueno, a mí me parece razonable.
Yo creo que 1 hora igual ya se hace un poquito larga la práctica. A mí con 40 me ha ido bien. Luego, de todos modos, entramos más en algunos de estos detalles. Ahora os voy contando un poco las características un poco más genéricas. Como os decía, la idea de estos juegos no es meramente hacer preguntas pues, tipo test o de análisis que podamos plantear en un momento dado en clase, sino que lo que engloba también es, como decía, que esté ambientado el juego, pues contando una historia en la cual tratamos de sumergir a los jugadores, a los alumnos y a las alumnas, pues en una historia. Lo ideal es que todos los retos vayan vinculados a esa historia, pero no necesariamente. Se puede plantear una historia al principio y que la misión tenga un sentido a través de esa historia, pero luego las preguntas que se van formulando pues se pueden desvincular un poco más o menos de esa historia. No sé si me explico. Cuanto más inmersivo sea el juego, que es a lo que quiero ir, y mejor narrada y construida esté la historia y más coherente sea, pues hombre, obviamente más se meterán un poco en lo que es el ambiente de la historia que estamos contando. Pero bueno, eso pues requiere bastante esfuerzo y también hay que calibrar y valorar hasta qué punto merece la pena, ¿no? Yo luego os cuento porque os voy a enseñar que tenemos plantillas y distintas herramientas para que veáis que tenemos múltiples opciones. Y luego, como os decía antes, se puede desarrollar tanto físicamente en el aula, si no es la opción de lo que es el escape room, en el que los alumnos están físicamente dentro de un aula y una vez que resuelvan las pruebas, la misión es salir del aula, lo que os estoy planteando, que es el escape game o el breakout, que consiste en encontrar unos códigos pues para abrir un cofre, un candado, lo que sea, pues también se puede hacer, como digo, físicamente en el aula con candados físicos o bien pues a través de programas en entornos digitales, que es lo que yo os voy a enseñar hoy. Bueno, ¿por qué escape games virtuales? Y aquí viene un poco la motivación de lo que os quería hablar antes, ¿no? Bueno, no sé si puedo quitar esto para que veamos aquí. Mira, te dejo ahí, Alba. Os decía, Si le ¿por das, qué? se ve todavía lo de pandemia curso 2020-2021. Sí, se ve, ¿verdad? Sí, Sí, por eso, que lo he movido de lado para que se pueda ver. vale, perfecto. Claro, el porqué de desarrollar esta práctica pues tiene que ver con que la pandemia que nos confinó a todos y cambió nuestras posibilidades de dar docencia en el aula y nos obligó a impartir docencia online en muchos casos, pues de alguna manera nos lleva a plantearnos qué recursos digitales podemos utilizar, cómo podemos completar nuestras clases que antes eran, bueno, basadas en un entorno físico a un entorno digital. Y esto, sumado a la formación que estuvimos recibiendo durante esos meses de 2020, en los que se nos fue, pues de alguna manera, capacitando para desarrollar contenidos digitales, pues a mí me lleva a decir, bueno, yo ya había oído hablar de los escape games, pero nunca me había planteado hacerlo. Así desde fuera me parecía como que tenía un coste muy elevado de entrada. Entonces eso es lo que a mí, bueno, me parecía que era una idea muy chula, muy atractiva, pero no me había visto yo como muy por la labor. Y ya en el momento en el que se plantea esta situación y empiezo a buscar prácticas y nos planteamos en el área docente de Historia Económica de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, nos planteamos hacer clase invertida, flip learning, pues entonces digo, este es el momento, además que vi que luego no era para tanto. Entonces pues ya me lancé a la piscina. Bueno, y entonces desde el punto de vista didáctico o más pedagógico, ¿qué tiene la utilización de los escape games? Bueno, pues que estamos utilizando técnicas pues de juego que nos permiten potenciar el aprendizaje. Bueno, podréis encontrar muchas facetas, muchas capacidades que se pueden desarrollar y las razones para poder utilizar este tipo de juegos son múltiples. Tiene que ver con que, bueno, es una forma de aprender, de practicar contenidos que se han visto en el aula de manera lúdica, muy divertida. Se puede adaptar a cualquier tipo de asignatura, de cualquier tipo de área de conocimiento. Permite pues, la creación de equipos, el trabajo en equipo, desarrollar las distintas competencias relativas al análisis, a la interpretación, a bueno, pues la aplicación de las distintas herramientas que hemos ido viendo durante el curso. Muy interesante también la parte de comunicación oral,
Yo me he encontrado en las prácticas que hay alumnos que son como un poco más vehementes a la hora de hablar y parece que imponen su criterio al resto del grupo, y a lo mejor otro que es un poquito más prudente y un poco más, no sé, más tímido a lo mejor, pues parece que lo expresa de otra manera, y entonces el que en realidad tenía razón era uno, no el otro, y entonces aquí entran ya los juegos estos, ¿no? de comunicación, de, pues mira, este tenía razón, pues entonces a partir de ahora te empiezo a escuchar. Vemos que no siempre tenemos razón, o sea que se desarrollan una serie de habilidades también de tipo social y comunicativas que son muy interesantes. Bueno, si fallamos en la consecución de los retos que se van planteando, tenemos que volver a empezar en la sección en la que estemos. Esto os lo voy a enseñar luego cuando os muestre la parte del juego que yo he creado, para que veáis concretamente cómo se materializa esto. Pero en definitiva es que si fallas tienes que volver a empezar y vuelves otra vez a la senda, y por la vía de la repetición y de agudizar ahí un poco también la atención, acaban resolviendo las prácticas. Bueno, trabajar bajo presión, con un tiempo que va agotándose, bueno, y otra serie de cuestiones. A mí me gustaría de alguna manera sintetizarlo en los siguientes elementos. Uno, que a través del juego pues estimulamos la atención de los alumnos, la motivación y el aprendizaje. Lo veo clarísimo en el aula. El día que llegamos y hacemos el escape game, la atención es plena y absoluta. O sea, en ese momento realmente se meten en el juego y es una fantasía verles hacer esta práctica, porque realmente se introducen muchísimo en el juego y entran en la competición con otros equipos a la vez que colaboran con sus propios compañeros de equipo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista el aprendizaje yo creo que está bastante bien. Uno de los elementos que también se refuerzan, no sé si habéis oído hablar de las 4 Cs en educación: creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación, son algunas de las habilidades que se pueden desarrollar. También depende del tipo de preguntas que desarrollemos. Esto es algo que os quería plantear un poquito más adelante, porque depende del objetivo didáctico que busquemos, pues si es el recuerdo, si es el análisis o lo que sea, pues incidiremos más en este tipo de capacidades u otras, ¿no? Yo he llegado a la conclusión que las competencias que fundamentalmente se desarrollan a través de esta práctica son, por un lado, la capacidad de interpretación y de comprensión. Os enseñaré el tipo de preguntas que yo hago y os dais, y bueno, esto es como todo, pues igual que en un examen o igual que cualquier otro tipo de práctica que podemos realizar en el aula. La capacidad de leer, entender, interpretar qué es lo que se nos está pidiendo, comprender qué es lo que tenemos que hacer, pues todo eso lo vamos trabajando a través de esta práctica. Capacidad de análisis y reflexión, os hablaré luego un poquito más adelante de la parte de, bueno, qué materiales utilizamos, ¿no?, para resolver estas preguntas, porque eso es algo que también tenemos que tener en consideración a la hora de desarrollar la práctica, con qué materiales vamos a trabajar. Luego os lo cuento. Como os decía, competencias relacionadas con la capacidad de comunicación oral, habilidades para buscar información y manejar los recursos que se han estado dando durante el curso académico, porque yo los materiales, bueno, ya os lo avanzo, los materiales que les doy a mi alumnado para que desarrollen esta práctica son fundamentalmente las diapositivas, los apuntes de clase. Ahí está todo, ahí están todos los materiales del curso y se tienen que mover entre los distintos temas, entre los distintos recursos que ellos han ido aglutinando durante todo el curso. Aquellos que mejor se lo conozcan se van a mover como pez en el agua, y los que no los han estado manejando les va a costar mucho más. Pero ese es el momento en el que, mira, que esto estaba en este tema, esto estaba en el otro, y entonces como que les ayuda un poco a manejarse de los distintos recursos de la asignatura. Yo creo que la mayoría de los que habitualmente vienen a clase, que son el grueso de mis alumnos, pues se manejan bastante bien, pero siempre hay alguno despistadillo que ha venido un poquito menos, que no está mal para que tome un poco de contacto con los materiales que hemos venido trabajando en el aula. Bueno, por supuesto, capacidad para trabajar en equipo, esto es súper importante. Luego os cuento qué número de integrantes utilizo yo en el aula, pero bueno, esto es variable como suele pasar con este tipo de prácticas. Yo os cuento un poco cómo lo hago después.
y bueno, pues también la parte de la utilización de recursos digitales, ¿no? Trabajamos a través de un programa que en este caso es Geniali, se pueden utilizar otras plataformas. Luego entro en esta parte cuando se hable de la implementación, del momento en el que tenemos que elegir dónde vamos a desarrollar esta práctica. Y si lo hacemos en un entorno virtual, pues lógicamente esto les obliga también pues, a manejarse a través de plataformas digitales. Bueno, pues entonces, os decía antes que podemos plantearnos distintos objetivos didácticos, se pueden formular preguntas de distinta naturaleza. Así a priori lo que supongo que primero se nos viene a la cabeza es que con un escape game de este tipo en el que se van planteando retos y tenemos que llegar a encontrar una serie de códigos, bueno, pues podemos tender a pensar que el objetivo es básicamente el recuerdo, ¿no? Plantear preguntas para que los alumnos respondan cosas que les hemos ido contando durante el curso o que hemos trabajado en el aula durante el curso. Pero en realidad tenemos un abanico mucho más amplio de objetivos que podemos perseguir en relación con el recuerdo, con la comprensión, la aplicación de contenidos que hemos ido viendo, el análisis. Yo la parte a la que no he llegado es la parte de crear, eso yo en el aula no lo he hecho, y la de evaluar tampoco. Pero las 4 primeras partes, ¿no? Relativas a, bueno, esto sería un poco la taxonomía revisada de Bloom, que sabéis que se utiliza, bueno, pues para ver un poco cuáles son los procesos cognitivos a la hora del aprendizaje, pues depende de lo que persigamos, pues podemos ir más hacia un escape game más analítico, como más práctico de aplicación, o bien podemos irnos hacia un escape game que sea un poco más centrado en lo memorístico, en el recuerdo, para hacerles un poco repaso de todo el temario de la asignatura. Al final se trata de trabajar los contenidos de la asignatura y yo creo que lo interesante es mezclar preguntas de distinta naturaleza en las que vamos intercalando preguntas y retos de mayor, menor grado de dificultad, que no sea ni muy fácil ni muy difícil y que las vayamos alternando, porque es verdad que hay preguntas que a lo mejor se pueden atascar un poco y eso frustra, ¿no? Y puede entrar un poco de agobio, de nervios. Entonces, bueno, yo creo que mezclar distinto grado de dificultad y distintos objetivos dentro de lo que es nuestros objetivos didácticos, yo creo que es lo mejor, ¿no? Para que sea un poco más variado y no se basen exclusivamente en un único elemento. Bueno, por lo que respecta un poco a lo que sería la definición de la práctica, esto es lo que os quería contar. No sé si queréis preguntar algo, si hay alguna cosa que no haya quedado clara. Si no me decís nada, pues yo, pues nada, continúo. Vamos con la parte de cuestiones básicas de implementación. Lo primero que tendríamos que decidir a la hora de, bueno, queremos hacer un escape game en el aula, lo queremos hacer a través de una plataforma digital, en cuyo caso necesitaremos algún portátil en clase. Yo personalmente le pido a los alumnos que se traigan un portátil, pero luego vamos a tener solo un portátil por grupo. No tiene cada alumno un portátil, sino que con un portátil trabajan alrededor el resto de integrantes de ese equipo. O si lo queremos hacer físico, que como os decía, eso ya implica que ponemos pistas, ponemos claves y hacemos un juego manipulativo. Aquí hay más acción física, pero bueno, está destinado a la manipulación y a hacer cosas con el equipo. Yo lo hago a través de un portátil, por lo tanto, bueno, no deja de tener los beneficios de lo que son los juegos de escape, pues que son interactivos, que están basados en el juego, que potenciamos las herramientas que os decía antes y las capacidades que os mencionaba, pero bueno, lo hacemos a través de un entorno digital. Ya os decía que la motivación de empezar haciéndolo así tiene que ver con el contexto de pandemia en el que nos vimos ahí encerrados y fue una forma de buscar algo un poco más lúdico para los alumnos. Yo personalmente lo preparé en el contexto de, bueno, ¿qué puedo hacer como cierre de la asignatura? Después de haber estado un curso dándoles clases, aunque eran clases invertidas en las que hacíamos muchísimas prácticas, no deja de ser un poco pesada la clase, ¿no? Encima clases tan largas, y era como una forma de hacer algo un poco más lúdico y lo he seguido haciendo. Ahora que hemos vuelto a las aulas lo sigo haciendo así. Quizá podría dar el salto, ¿no? De hacerlo de manera física, pero todavía no lo he hecho. Yo sigo haciéndolo de manera digital. Entonces, bueno, en cuanto a los pasos que tendríamos que dar para hacer un escape game,
Aquí tenemos un poco cuáles serían los pasos básicos que tendríamos que dar, pero yo personalmente me he planteado qué preguntas me hago cuando desarrollo el escape game y qué tipo de, o sea, por dónde empezamos y qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, yo lo he dividido en 3 bloques. Hay una parte relativa a esta práctica que es lo que hacemos antes de la celebración del juego, que os lo llamo como ex ante. Luego estaría la parte de desarrollo del juego en el aula y luego tenemos una parte final relativa a, bueno, ya ha terminado la práctica, ¿qué hacemos con lo que ha ocurrido aquí? ¿No? Pues eso es lo que os voy a contar ahora. Los pasos, por lo tanto, serían, hombre, en primer lugar, preparamos el juego. Aquí entra todo lo que os estaba mencionando antes de, bueno, pues, ¿qué objetivos vamos a perseguir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la finalidad de esta práctica? ¿En qué asignatura lo vamos a aplicar? Ya os he dicho que lo podemos aplicar a cualquier área de conocimiento. ¿Cuántos alumnos vamos a tener? Personalmente yo no he visto que haya ninguna restricción en cuanto, hombre, de número mínimo sí, porque si no somos una masa crítica mínima para poder desarrollar la práctica, pues que al menos seamos, no sé, 3, 4 grupos, pues con 12 alumnos ya sería suficiente, porque yo personalmente en los grupos que creo son de 3 alumnos. Entonces, bueno, pero a mí no se me ha dado esa circunstancia de que vengan tan pocos alumnos. Y máximo, bueno, yo es que en clase no tenemos tenemos hasta 50 alumnos en lista. Entonces, yo con ese grupo, ese número de alumnos, lo veo perfectamente viable, incluso más. No sé ya si vamos a grupos mucho más numerosos, que es verdad que hay asignaturas que pueden tener 80 alumnos o más, pues igual eso ya es un poquito más, a lo mejor podemos crear grupos más grandes, en lugar de 3 integrantes, pues 4 o algo así. Luego, ¿qué plataforma queremos utilizar si lo hacemos en un entorno digital? Esto luego entro un poquito en esta parte, ¿vale? Me lo tengo reservado para un poquito más adelante, ahora os cuento. Luego, ¿qué narrativa queremos desarrollar? Claro, yo aquí, si lo hacemos en un entorno digital, como en mi caso yo hice con Geniali, lo que hice fue irme a las plantillas y entonces ahí podemos encontrar una variedad de plantillas de escape games, de breakouts. Entonces, ahí directamente se te plantean como ya un contexto basado en algo, ¿no? Pues en mi caso yo he cogido uno que tiene que ver pues, con el espacio, el universo. Ahora os cuento por qué lo escogí y cómo hice para luego esto meterlo en el marco de la asignatura. Entonces, en función de eso, pues claro, la historia la vas a crear en función de qué plantillas has escogido. Así que yo creo que tiene sentido ver primero qué opciones tenemos y sobre eso luego construir la historia que vamos a plantear. Claro, esto nos lleva a una misión que vamos a resolver, que le contamos con su parte un poco más histórica de, bueno, meterles en este entorno inmersivo que estábamos hablando, pero que al final se traduce en descubrir una serie de códigos. ¿Qué bloques vamos a plantear? Bueno, pues esto dependerá de los tipos de contenidos que queramos trabajar. Yo personalmente lo hago con todo el temario de la asignatura al final del curso, pero si a lo mejor queremos trabajar un aspecto concreto de la asignatura, podemos crear subsecciones de pues, estos temas o esta parte concreta del temario, ¿no? Eso ya depende. Yo personalmente he creado, si no me equivoco, 5 bloques, luego os lo muestro y, bueno, pues bien. ¿Qué preguntas? Bueno, lo que os decía, esto ya va en función un poco de lo que queramos hacer. ¿Qué recursos deberán utilizar los jugadores? A mí lo que me parecía que tenía sentido es que trabajasen con los materiales que yo les he dado durante el curso, con los apuntes que yo les he dado en clase, con las diapositivas que yo siempre les subo después de las clases, que ellos tienen, es una guía. Las diapositivas al final es una guía, tienen un esquema un poco de todos los contenidos, pues lo tienen que encontrar en los distintos materiales de la asignatura, así que lo tienen que tener a mano. ¿Cuáles son las reglas del juego que vamos a fijar? Esto tiene que estar muy claro, tiene que ser algo que en la medida de lo posible no induzca confusión a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que lo tengamos nosotros muy claro y que luego lo expliquemos bien para que cuando empiece el juego no haya bueno, problemas, ¿no? De cara a su desarrollo. Luego nos tenemos que plantear también si queremos dar algún tipo de recompensa, porque habrá equipos que se supone que podrán resolver la práctica y conseguirán cumplir la misión y otros que no lo cumplirán. Entonces, ¿queremos dar algún tipo de incentivo para que haya un poquito más de competencia y se lo tomen en serio? Sí, no. Bueno, esto ya va en función de cada uno. ¿Cuánto tiempo queremos asignar?
Yo ya os decía que personalmente lo hago de 40 minutos y me va muy bien con ese tiempo. Os sugiero entre 30 y 45 minutos, que he visto que otros profesores también recomiendan. La cuestión es que como máximo sea de 1 hora. Más de 1 hora ya sería, yo creo, muy pesado. Importante, antes, ya hemos preparado todo el juego, lo tenemos todo montado. Luego cuando os enseñe el juego, si queréis, si ahí os surge alguna pregunta, pues me decís. O bueno, si ahora mismo tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en interrumpirme y freno. Pero una vez que ya lo tenemos todo montado, ¿me vas a preguntar algo, Alba? Ah, vale, que te veía y digo, me va a preguntar algo. No, no te oigo, es que no está el micrófono activado. Que a veces hay gente que escribe en el chat, entonces yo le voy echando un vistazo por si alguien escribe algo. Ay, es que no lo veo. No te preocupes, pero yo me encargo de eso, no te preocupes. Yo voy echándole un vistazo. Bueno, si queréis abrir micro para que no esté yo sola aquí hablando y queréis compartir alguna cosa, pues yo encantada, porque claro, si no, pues lo que queráis. Bueno, os decía, una vez que ya hemos preparado todo el juego, tenemos nuestra historia, nuestras preguntas, tenemos ya preparado el escape game, hay que testearlo, lo tenemos que probar. Lo probamos primero nosotros, vemos que todas las bifurcaciones, las respuestas, o sea, cuando aciertan realmente te lleva a la página que te tiene que llevar, si fallas te vuelve a llevar al principio, que ahora os enseñaré cómo queda, pero todo esto hay que probarlo todo, que no haya lugar a error a que de repente te den una respuesta incorrecta, por ejemplo, seleccionen algo que no es correcto y les lleve a la resolución de, o sea, claro, eso sería un fracaso, ¿no? Entonces hay que testearlo, ver cuánto tiempo requiere. Intentad hacerlo, mi sugerencia, sin materiales, lo habéis hecho vosotros, lo habéis preparado vosotros, sabéis cuáles son las respuestas, pero intentad hacerlo. Yo planteo cálculos, con lo cual no es solo todo en plan de memorístico de, esto es A, B, C, D, no, sino que hay que hacer algunos cálculos en esta parte, en lo que yo hago, desde luego. Lo tenemos que probar. Es clave para el éxito. No vaya a ser que se escape algo, porque hay muchas preguntas y se nos puede escapar alguna cosita. Una vez que ya lo hemos testeado, hemos ajustado los tiempos de la práctica, mejor que nos sobre un poquito y que lo puedan resolver la mayoría de los alumnos a que nos quedemos cortos. Otra opción es que si nos quedamos cortos y vemos que nadie resuelve, dar 5 minutos adicionales para pues, que puedan terminar algún grupo de resolver la práctica. O sea que, bueno, esto es como todo. Tampoco nos podemos flagelar y pensar que la primera vez tiene que salir perfecto y tiene que estar todo ajustado. La primera vez no deja de ser una prueba en el aula, o sea que, bueno. Llegamos al aula el día por fin en el que vamos a desarrollar nuestro escape game y tenemos que empezar a formar los grupos. Personalmente considero que el ideal son grupos de 3 personas, participan todos. Si son ya 4, algunos se puede quedar un poco descolgado. Si son 2, me parece como insuficiente. Bueno, esto va en función de gustos. Personalmente creo que 3 es un buen número. Damos las instrucciones, los alumnos se sientan juntos por grupos en el aula, comparten un portátil, solo hay un portátil, porque lo que interesa aquí es que haya una única vía por la cual pueden responder a las preguntas, porque si no, imaginaros que se ponen a responder aleatoriamente cada uno de ellos en distintos portátiles o en tablets y se ponen a cada uno de ellos a resolver por su lado. Eso no es trabajo en equipo. En el trabajo en equipo tenemos que recibir todos la información y el input lo tenemos que recibir por la misma vía, por un único portátil, ¿vale? Damos las instrucciones de la práctica. A continuación vamos a hacer un escape game con una serie de preguntas, les tenemos que contar la misión que tienen que cumplir. Esto yo lo incluyo dentro del propio escape game, como ahora os mostraré. Y les cuento que van a tener un premio. En mi caso yo les doy una puntuación adicional, como luego os contaré cuando vaya a la parte de mi caso práctico. Luego os cuento qué premio doy yo. Y entonces una vez que ya hemos explicado todas las instrucciones, les digo, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, no. Les subo el enlace, porque esto como es, yo lo hago en Geniali, les subo el enlace a Moodle, acceden todos a Moodle, lo pongo visible a partir del momento en el que he terminado de explicar la práctica y en ese momento la visualizo, la muestro para que la puedan visualizar y empiezan a jugar.
pongo contador en la pizarra, empezamos a contar a partir de ya 40 minutos y empiezan a jugar. Yo aquí lo que hago es que me empiezo a pasar por los distintos grupos para ir viendo qué tal van, si se atrancan, si no se atrancan. A mí personalmente me resulta súper divertido, porque les escuchas discutir entre ellos, se apasionan o que se ríen cuando fallan, juego que esto, que lo otro, se alteran. Bueno, es una gozada verles jugar. Y también lo hago porque, bueno, a lo mejor hay veces que algo no se ha entendido, yo les dejo un poco a su aire, pero si veo que alguien se ha bloqueado en algo y que es que no se ha entendido, por lo que sea, bueno, pues a lo mejor en un momento dado puedes intervenir. En la medida de lo posible, lo ideal es que no haya que explicar nada porque esté todo claro. Pero bueno. Y la otra cuestión por la que sería necesario también vigilar los grupos es para que no utilicen estratagemas, como os decía, de que uno a lo mejor con su móvil va buscando por un lado y se mete en el escape game, mientras que otro lo está haciendo con el portátil. Entonces, bueno, tienes que estar un poco también vigilando para que realmente la práctica se esté llevando a cabo bajo las reglas que hemos dictado y estén todos en igualdad de condiciones. A veces se ponen a buscar en Google y yo digo, pero vamos a ver, si lo que tenemos que resolver lo hemos visto en clase y lo tenéis en los materiales que os he proporcionado, ¿por qué buscáis en Google a lo loco? Pues no, pues vamos a manejar los materiales de asignatura y entonces se centran ya en esos recursos y la verdad que así va bastante bien. Cuando terminamos la práctica, hay una serie de grupos que supuestamente habrán conseguido completar la práctica y otros que no. Entonces aquí llega la parte de retroalimentación. Lo normal es que haya grupos que no hayan completado, entonces lo resolvemos todo, lo vemos juntos, incluso a veces aunque hayan acertado alguna pregunta, no necesariamente es porque realmente lo sabían, puede haber sido un poco pues porque lo han probado todo y finalmente pues la que les queda es la opción que eligen, pero no saben el porqué de que esa opción sea la correcta. Así que creo que es interesante dedicar, no mucho tiempo, porque ya después de la práctica podemos estar ya un poquito cansados, pero sí hacer un breve repaso a lo que es el escape game y hablar de la retroalimentación. Finalmente, yo lo que sí que me gusta hacer, a ver, voy a mover esto de sitio, lo que sí que me gusta hacer es, bueno, pues valorar cómo ha resultado la práctica. ¿La han resuelto todos? ¿No la han resuelto todos? Igual es que no he dado suficiente tiempo, he dado el suficiente. Había algo en lo que se han atrancado mucho los alumnos y no eran capaces de salir de ahí. Bueno, ¿qué es lo que me han dicho los alumnos después de la práctica? Pues un poco valorar cómo ha resultado todo y esto pues para plantearte de manera crítica si bueno, hay que hacer algún cambio, algún tipo de ajuste en la práctica. ¿Vale? Entonces estos serían un poco los pasos. Plataformas. Y ya voy un poquito rápido porque veo que ya llevo un ratito y todavía no os he enseñado la práctica en sí misma. Yo os recomiendo Genially. Genially tiene versión de pago y gratuita. Es una gozada porque tiene plantillas diversas, también permite que personas que ya han hecho escape games o storytellings o han utilizado distintos recursos de esta plataforma, permite compartirlos y que los podamos reutilizar. Eso depende del autor, si lo pone como público a compartir con el resto o no, pero tiene muchos recursos compartidos. Entonces yo lo que os sugiero es o que cogéis una plantilla en blanco, que fue lo que yo hice, porque claro, cada uno hace lo que le interese para su asignatura y ya tendría que ser casualidad que te hagan un escape game de lo tuyo. Entonces, bueno, cada uno yo creo que lo tendrá que adaptar. Luego, otras opciones es utilizar programas de Microsoft. Yo he visto algún caso de escape game a través de PowerPoint. Bueno, yo creo que es como más manual, más rudimentario, el efecto visual no es quizá tan chulo como el del Genially y bueno, lo veo que te puede solventar el hacer el escape game, pero es más vistoso el del Genially. Entonces, bueno, os dejo ahí un enlace por si queréis ver algún ejemplo de escape room a través de PowerPoint. Bueno, es escape game. Luego, con otros programas de Microsoft también lo podemos hacer. A través de OneNote y de Microsoft Form podemos ir enlazando cuestionarios con OneNote donde los vamos insertando. Entonces, bueno, esta sería otra opción de hacerlo también de manera un poco más artesanal, diría yo, y yo creo que merece la pena ir a sitios como Genially donde pues ya tenemos la estructura montada y tenemos ahí muchísimo ganado.
porque ya tienes distintas páginas creadas y es ir insertando los contenidos. Os dejo aquí un webinar sobre Escape Games. Para si alguien quiere llevarlo a cabo, aquí cuentan un poco todos los pormenores de cómo implementarlo y bueno, pues si os interesa lo tenéis ahí un poco desarrollado. Y entonces ahora os cuento el caso práctico que yo he desarrollado. Bueno, pues para la asignatura, como os decía, de Historia Económica Mundial, son 6 créditos, la impartimos en el grado de Economía, cubro todo el temario de la asignatura y lo hago el último día de clase. Normalmente no vienen todos los alumnos, tiene que ver con que la última semana, no sé por qué, pues hay profesores o profesoras que no dan clase y me ha pasado que vienen solo para hacer el escape game a mi clase y se van. Entonces, pues no viene todo el mundo, la verdad. No lo pongo como obligatorio, pero pongo el incentivo de dar una recompensa. El bonus, que yo, porque digo bonus, porque es un adicional a la evaluación continua, porque quien no venga, pues simplemente ni suma ni resta. La cuestión es que asigno una serie de puntuaciones decrecientes en función de si lo resuelven en las primeras posiciones o en las últimas posiciones. Y es una forma, como digo, bueno, pues de meter esa parte un poco más competitiva y de incentivo para resolverlo. Y ahora ya sin más, os voy a enseñar mi escape game, que es este, Los Jovianos y la máquina del tiempo. Lo tengo aquí abierto para enseñároslo. Bueno, como veis tenemos introducción, los jovianos y misiones. En realidad es una misión con varias secciones. Entonces aquí yo lo primero que les cuento, bueno, claro, es año 2021. Este es el que hice en 2020-2021 y esto lo voy actualizando cada año, lógicamente. Bueno, yo les cuento, esto que veis aquí, el texto lo he puesto yo, pero estas imágenes ya vienen dadas por Geniali. Yo no he tenido que buscar, bueno, algunas imágenes sí que las he añadido yo. Iréis viendo ahora qué tipo de imágenes hay, ¿vale? Año 2021, una nave extraterrestre observa el planeta Tierra con interés. Lleva a bordo una tripulación de jovianos que son inteligentes y tienen una tecnología mucho más avanzada que la terrícola. Acaban de descubrir que en la Tierra hay vida. Bueno, yo aquí voy introduciendo algunos conceptos que hemos visto en la asignatura, que tienen que ver con la tecnología, los recursos naturales, la escasez, los conflictos, etc. Entonces, la motivación de lo que les planteo yo aquí en este juego es que los habitantes de Júpiter salen del planeta buscando nuevos recursos porque tienen una perspectiva de agotamiento de los yacimientos de su planeta. Como veis, estamos planteando un problema económico. Los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. ¿Se me escucha bien? Ay, me ha salido un mensaje. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Vale. Entonces, planteamos un problema económico, que es el de escasez. Y entonces resulta que los jovianos pues buscan, ¿no? Descubren que hay vida en el planeta Tierra. Entonces, tienen una cierta información sobre nosotros. Yo aquí voy pinchando, esto lo he ido metiendo yo, esta parte más interactiva. Entonces, ven que hay millones de especies animales y vegetales y que hay seres humanos, que son las criaturas más complejas e inteligentes que pueblan el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se plantean? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a ellos les gustaría desarrollar relaciones cooperativas con los terrícolas, pero no saben si somos seres cooperativos o competitivos y violentos. Por lo tanto, podríamos amenazar su propia existencia. Claro, esto les plantea el dilema de si entran en contacto con nosotros o no. Bueno, aquí les pongo la misión Descifrando el planeta Tierra. Aquí es donde vamos a hacer un repaso por la historia económica para conocer cómo somos los habitantes del planeta Tierra y cómo subsistimos y en qué se basa nuestra economía. Bueno, que las economías son bien diversas, pero cómo hemos ido desarrollando las distintas formas de producción y de consumo, pues hasta llegar a nuestros días. Entonces, van a viajar en el tiempo a través de una máquina del tiempo para poder hacer este recorrido histórico. Y entonces yo aquí ya les planteo el papel de los alumnos. Y es que tienen que ayudar a los jovianos a encontrar, a descifrar un código para que podamos llegar a soluciones cooperativas entre jovianos y terrícolas. ¿De acuerdo? Entonces la misión es ayudar a los jovianos informándoles, enseñándoles cómo, pues lo que hemos visto a lo largo de toda la asignatura de Historia Económica Mundial para que nos conozcan y vean
bueno, y vean que no somos problemáticos y que pueden entrar en contacto con nosotros. Bueno, esto es un poco la idea, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando ya planteo las misiones. Lo tengo dividido en distintas etapas históricas. El periodo preindustrial, la primera y la segunda revolución industrial, primera globalización, luego el periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, de 1950 al año 2000, y aquí en el futuro es donde, si hemos conseguido las claves adecuadas, conseguiremos descifrar el código y facilitar esas relaciones cooperativas entre terrícolas y jovianos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por enseñaros, entramos en la etapa industrial, empezamos, este sería, bueno, esto son cosas que algunas las he buscado yo y otras estaban. Como lo he adaptado a mi asignatura, pues la mayoría de las cosas que he tenido que ir introduciendo, pues las he ido buscando yo, ¿vale? Aquí les pongo ya de antemano que si fallan alguna respuesta tienen que volver a la primera parte de esta sección. Empezamos facilito, preguntas así como más cortitas. Tenemos constancia de la existencia de bienes de capital desde, y le ponemos distintas opciones, y entonces paleolítico. Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿veis? Ya estamos aquí en la pregunta 2. La revolución neolítica implicó... Bueno, pues aquí tenemos también distintas opciones, el inicio de las economías productoras, ¿no? De la ganadería y de la agricultura. Algunas características de una economía agraria preindustrial son predominio de autoabastecimiento de bienes industriales, no, se producen grandes excedentes, no, los intercambios son muy importantes, no. Predomina la pequeña explotación campesina con rendimientos muy bajos y fluctuantes. Círculo de la pobreza. ¿Qué es lo que falta aquí en el círculo de la pobreza? Bueno, aquí ya tenemos que pensar un poquito más, ¿vale? Bueno, en definitiva, esta sería la primera sección. Vamos avanzando por distinto tipo de preguntas. Vamos con esta otra para que veáis otras preguntas de otra unidad. Vamos a esta otra. Estas son imágenes que yo he buscado. Os sugiero Pixabay, que es una fuente de imágenes que son gratuitas, la que podéis descargaros un mogollón de recursos y que os va a venir muy bien. Este es otro tipo de preguntas que se pueden formular. Aquí os pongo, bueno, les pongo a los alumnos diferentes opciones y les pregunto cuál es incorrecta. Claro, aquí tienen cantidad de información. Si se ponen a dar a lo loco, por ejemplo, proceso de urbanización, algo ha ido mal, volved a intentarlo. Pues tenemos que empezar otra vez de nuevo y vamos al principio de esta sección. El primer código, una vez que ya hemos resuelto, hemos llegado al final. A ver, es que esto se ve... A ver, veis, aquí tenemos 10 preguntas en esta sección. Cuando llegamos a la sección 10, perdón, a la pregunta 10 y la respondemos de forma adecuada, correcta, nos devolverá el código, ¿vale? El segundo código en este caso. Bueno, pues aquí revoluciones industriales generaron una serie de cambios económicos. ¿Cuál de ellos es incorrecto? Incremento de la renta per cápita, reducción de la producción agraria. Es incorrecto reducción de la producción agraria, porque es verdad que hay una reducción en términos de peso, el peso relativo de la agricultura sí que cae, pero la producción agraria crece. Por lo tanto, en términos absolutos, no hay una reducción de la producción agraria, ¿vale? Esta sería la incorrecta. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál no se puede considerar una característica de la primera revolución industrial? Si ponéis un no o cosas así, yo sugiero subrayarlo, ponerlo como en negrita para que se vea bien que estamos preguntando en afirmativo o negativo. Protagonismo del hierro, el algodón y el carbón vegetal, porque en realidad es el carbón mineral, ¿vale? Aquí también tienen que agudizar ellos un poco también la atención, porque si no ya se van al carbón, venga el carbón, bueno, pero el vegetal no es. Aquí les pongo esta gráfica que la hemos visto previamente en clase y entonces les pregunto cuándo se produce la aceleración del crecimiento de la población y esto está vinculado a los modelos de transición demográfica, ¿no? Entonces tenemos las distintas fases y ¿cuándo se produce la aceleración? Pues aquí en la parte de la primera fase de la transición demográfica. Pasamos a la siguiente pregunta. Fijaros, aquí tenemos un lienzo y ya si queréis paro porque no os quiero aburrir, pero aquí lo que nos plantea es que tenemos que buscar opciones de respuesta en este lienzo, ¿vale? Fijaros, yo me voy moviendo y con el ratón se van ilustrando respuestas, así que está en negro y tenemos que ir encontrando qué opciones hay. Yo les he dado previamente en clase una tabla en la que les muestro las ciudades más pobladas a finales del siglo XVIII, pues para mostrar el crecimiento de la población urbana. Y entonces
Ellos ya tienen el dato en términos absolutos, en millones de personas, y tienen que calcular en cuánto supera la segunda ciudad más poblada, que si no me equivoco seguramente sería París, en cuánto supera la segunda ciudad más poblada, y la supera, si no me equivoco, en un 104%. ¿Veis? Y entonces vamos así, bueno, pues llegando a distintas opciones, ¿vale? A distintas preguntas. Bueno, no os quiero aburrir. Tenemos primera globalización, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, tenemos que encontrar 5 códigos. Estos son imágenes que he ido yo buscando y que he ido insertando. Tenéis los espacios para poderlo meter y para ponerlo con GIFs. Los GIFs son muy chulos porque le da como movimiento, interactividad a la práctica. ¿Veis? Aquí tenemos otra de buscar en el lienzo, incorporación de las mujeres al trabajo con motivo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el sector en el que su participación creció más? Esto lo tienen que buscar en los apuntes de la asignatura porque yo les he dado una tabla en la que muestro cómo se produce una incorporación masiva de las mujeres en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, que sobre todo se concentra en determinados sectores productivos. ¿Cuál fue en el que creció más? Pues tenemos que buscar, ¿no? Si los cuidados, agricultura, finanzas, transporte, ¿vale? Bueno, en definitiva, pasamos por 5 etapas. En cada una de estas etapas, cuando llegamos al final, nos va a dar un código y terminamos con el futuro. Aquí en el futuro tenemos que introducir la clave correcta. Pinchamos aquí en Salva el futuro. Gracias a toda la información que hemos proporcionado a los jovianos y a que vamos a poner aquí nuestra clave, ponemos un código que, bueno, por cierto, ahora mismo no lo tengo aquí apuntado. No lo tengo aquí apuntado a mano, así que no me acuerdo cuál era el código de este año porque lo voy cambiando periódicamente y no lo tengo aquí así a mano. Pero bueno, habría que poner aquí un código y te viene pues un enhorabuena y has conseguido salvar el planeta, ¿no? Y salvar un poco las relaciones entre terrícolas y jovianos. Esta sería un poco la idea. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Queréis comentarme algo antes de que ya vaya a lo último, que es simplemente valorar muy rápidamente la práctica? ¿Queréis comentar algo? No sé si queréis ver algo más, es que me pasa un poco de largo en la parte un poco más descriptiva de la práctica. Si te parece, seguimos y al final vemos, porque supongo que en la valoración explicas un poco qué les ha parecido a los alumnos o el feedback que has tenido, ¿no? Y entonces abrimos un turno de preguntas. Venga, vale. Pues vamos con la parte de valoración. Bueno, aquí el problema que tengo para mostraros es que yo lo que hice fue una encuesta. A ver, yo les hago a los alumnos una encuesta al inicio de curso para conocerles, ver si tienen alguna dificultad, algún problema que pueda incidir en su rendimiento académico. Entonces les hago una encuesta a principio de curso, otra encuesta a mitad de curso y luego a final de curso tenemos las encuestas que son institucionales de aquí de la facultad y que se hacen a todos los alumnos en todas las asignaturas. Entonces, claro, como les frío mucho con tanta encuesta, luego a posteriori, después de la práctica, no les he hecho una encuesta. Lo que sí os muestro aquí es el resultado de la encuesta intermedia que hice el primer año que planteé el tema del escape game. Aquí lo que yo les preguntaba era si estaban entendiendo todo lo que estábamos viendo en clase, Y aquí hay una pregunta en la que les pregunto en concreto por las prácticas que estamos haciendo en la asignatura. Este es el año, como veis, es noviembre de 2020, es el curso 2020-2021. Este es el año en el que estamos dando clase online y en el que estamos impartiendo clase de modo clase invertida, flip classroom. Entonces, claro, hacemos póster científico, mapas mentales en grupo, Kahoots, análisis gráfico, ensayos sobre un texto que previamente les he proporcionado. Me presentaban noticias con contenido histórico económico. Hacíamos un estudio de caso, prácticas comparativas, resolución de preguntas en clase, un debate, el escape game, o si me dicen que no prescindirían de ninguna práctica. Entonces, lo que me encontré aquí este primer año en la encuesta intermedia, una vez que ya habíamos hecho muchas de estas prácticas, pero todavía no habíamos hecho el escape game, lo que me dicen es que de 86 alumnos, porque son 2 grupos, tengo 40 y pico alumnos en cada clase,
de 86 alumnos, solo 2 manifiestan que prescindirían de esta práctica, que no sería necesaria. Al curso siguiente, en 2021-2022, en el cual estamos impartiendo docencia de forma mixta, tanto en el aula o alternando con otros días de clase virtual, tenemos el 2,8% de los alumnos que dicen que prescindirían de esta práctica. Como os decía, a posteriori, luego no les he llegado a preguntar, pero sí que os puedo decir que viendo cómo funciona la práctica en el aula y lo que ellos me dicen, el feedback que me dan ellos después de la práctica, se lo pasan genial y les encanta. O sea, es verdad que lo ideal para poderos traer aquí, pero es que no tenía yo pretensiones cuando empecé a hacer esta práctica, no tenía pretensiones de luego mostrarlo en ningún sitio, lo hacía porque quería hacerlo con mis alumnos y ya está. Entonces no tengo recogido un poco mediante encuesta sus opiniones, pero os tengo que decir que les encanta, se lo pasan genial, hay alumnos que se sorprenden muchísimo de una práctica tan compleja. Solo os he mostrado algunas preguntas, pero 40 minutos desarrollando esta práctica son muchas preguntas de tipo muy variado y entonces, bueno, pues alucinan bastante, la verdad. De hecho, muchos se acercan a felicitarme y me preguntan, ¿pero lo has hecho tú? Como diciendo, no es posible. Y digo, bueno, perdona, pues sí, con una plantillita, pero sí, esto lo he hecho yo. Entonces, bueno, yo creo que el feedback que me dan es súper positivo. Y finalmente termino contándoos un poco la conclusión de balance que hago de esta práctica, en la que os cuento que en cuanto a la preparación de la práctica lleva bastante tiempo. Yo estuve como una semana bastante intensiva, volcada a tope con esta práctica, pero es muy amena de preparar, entonces me lo pasé muy bien haciéndola. Y además, según la iba desarrollando, iba buscando, hacía esto, y yo misma es como que iba visualizando la situación de cómo resolverían las preguntas y me lo pasé genial haciendo la práctica. Entonces, ¿me llevó trabajo? Sí, pero lo bueno de hacerlo en versión digital es que luego lo puedes replicar en cursos siguientes cambiando los códigos. Como hay tantísimas preguntas y yo luego el link a este Escape Game, yo luego lo retiro de Moodle, solo lo dejo que lo puedan ver durante el momento de la práctica, luego lo quito. Entonces, en principio, bueno, cuando pase un tiempo empezaré a cambiar preguntas, pero lo llevo haciendo pues desde 2020, que lo hice por primera vez, llevo 3 años y de momento lo que he cambiado son los códigos solo y lo he replicado y ya, claro, una vez que ya has hecho ese coste de hacerlo, pues luego ya no te requiere de tiempo y de esfuerzo hasta que empieces ya a cambiar preguntas un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, se lo pasan muy bien, se ríen, se enfadan, se ponen nerviosos, y entonces, bueno, es una práctica pues muy divertida. En contra, bueno, pues no vienen todos los alumnos ese día a clase, por lo que os decía, en los últimos días de clase hay muchos alumnos que dejan de venir si ya no das temario. Yo, como no lo pongo como una práctica obligatoria, les pongo el incentivo de la puntuación adicional. Los que vienen están encantados de haber venido y luego los que no han venido, alguno me lo encontraba a posteriori y me dice, jo, me dijeron que moló un montón, tenía que haber ido. Y digo, bueno, pues mira, ya sabes para otra. Así que, bueno, luego lo que os decía antes, que también durante el desarrollo de la práctica tenemos que estar viendo un poco, controlando que se está desarrollando todo bajo las condiciones que pusimos para la práctica. En cuanto a otros pros de esta práctica, bueno, pues que repasa muchas cosas, les ayuda a afianzar conocimientos, luego tienen la parte de retroalimentación en la que si hay algo que no había quedado claro, pues ahí ya lo explico, se familiarizan con los apuntes de la asignatura, que eso también me parece muy positivo, el trabajo en grupo yo creo que les cohesiona mucho a nivel clase y equipo, y bueno, pues que se pueda desarrollar tanto de forma física como virtual. Pues bueno, esperemos que no, pero si en el día de mañana vuelve a ocurrir cualquier cosa que nos lleve a tener que impartir docencia online, pues bueno, pues ya es algo que llevamos desarrollado y que, bueno, pues está bien tenerlo. Así que bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Voy a abrir el chat y dejo de compartir. Ay, Daniel, qué bien. Bueno, dejo de compartir pantalla para poder veros. Sí. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido súper interesante. O sea, me ha parecido, bueno, me ha abrumado de que he pensado que esto tiene que llevar un trabajo, pero exagerado, pero vamos, me ha parecido interesantísimo.
Y Dani Tirado te ha dicho esto de que iba a intentar implementarlo, pero que se tenía que ir, pero que le ha parecido muy interesante. No sé si Joseba, Ana, Miquel, tenéis alguna pregunta, comentario. Yo tengo algún comentario. A mí me ha recordado mucho un programa que me parece que gestó la Universidad de Virginia, que se llama Hot Tomatoes. Suena, sí, pero no lo conozco. Sí, no, yo lo trabajé hace muchísimo tiempo y digamos que los tomates calientes están fríos ya y no sabría trabajarlo. Pero tenía un poco esa intencionalidad de tener un alumno mucho más proactivo. Recuerdo, por ejemplo, cómo enlazaban crucigramas con preguntas abiertas. No era exactamente lo mismo. Mi comentario era, tú esta práctica la has montado muy para final de curso, para una visión estilizada del temario. Yo me preguntaba si tú le ves una utilidad a aspectos muy concretos del temario. Es decir, escribiendo la carta a los reyes, ¿no? Si este tipo de actividad puede ir apareciendo puntualmente a lo largo del temario y no tanto como un elemento que refuerce o que dé más notas, sino como un elemento que refuerce el proceso de aprendizaje a lo largo del proceso de aprendizaje, más que al final. Y después, en paralelo a eso, yo posiblemente es la única cosa en la que soy muy individualista. No me gusta mucho el trabajo en equipo. No me gusta prácticamente nada, ni a mí, ni hacerlo yo. No es que no me guste, es que no estoy acostumbrado, es un defecto, es un problema. Y si te habías planteado hacerlo también a escala individual. Y un tercer elemento que cambiaría la naturaleza de lo que haces. En lugar de en el aula, hacerlo en casa. Ellos estando en casa. Sí. Sí, no lo he comentado, pero así fue como lo hice el primer año. No he entrado a explicarlo. Sí. El primer año lo que hice fue que a través de Teams, y perdona, empiezo por el final, ya que, o no sé si vas a preguntar algo más. No. Vale, pues empiezo por el final. El primer año los alumnos estaban cada uno de ellos en sus casas. Claro, sí. Entonces, ¿cómo lo pudimos hacer? A través de Teams, nosotros aquí en la Autónoma manejábamos el programa Teams para dar clase, ¿no? Entonces yo lo que hice fue crear aulas virtuales. Creé aulas para privadas y en esas aulas yo iba dando paso a los alumnos según se formaron los grupos. Entonces yo iba dando acceso, entraban en esas aulas privadas y yo lo que hacía era ir visitando esas aulas de manera virtual, iba entrando, ¿vale? Entonces cada uno estaba en su casa, pero seguían trabajando en equipo. Hacían como tenemos nosotros aquí ahora, que abrían sus webcams, sus cámaras, y ellos estaban conversando. Y luego tenían en otro lado de su pantalla el juego. Entonces iban haciendo el juego y lo iban resolviendo con los materiales, dialogando entre ellos, y así lo iban resolviendo. Y yo iba visitando las distintas aulas virtuales y lo desarrollaron perfectamente. Yo tengo que reconocer que tuve la suerte, porque fue suerte porque no sabía cuánto iban a necesitar, tuve la suerte que ajusté el tiempo bastante bien, pero de verdad que fue suerte. Podía haber sido insuficiente o podía haber sido excesivo, pero funcionó bien y a partir de ahí decidí que lo iba a hacer en la clase con los alumnos juntos, pero en casa lo hicieron perfectamente bien. Resolvieron esa primera vez 3 grupos, que fueron muy poquitos, pero resolvieron 3 y luego hicimos la parte de feedback y muy bien. Bueno, os cuento como anécdota que como teníamos los grupos estos virtuales, yo me iba metiendo, pero ellos veían cuando yo entraba, o eso pensaba yo, y me iba metiendo en los grupos y les escuchaba las conversaciones y llegué a la conclusión que estaban tan enfocados, tan concentrados en la resolución de la práctica, buscando tal, que se escuchaba algunos comentarios que yo decía, madre mía, si supieran que les estoy escuchando.
Entonces, bueno, claro, estaban ahí pues en su salsa, ellos entre los compañeros, y fue curioso de ver, desde luego, donde esté el aula, que se quite todo lo demás, pero sí se puede hacer. Yo lo he hecho y salió bien. Sobre hacerlo individual, ya que he empezado por el final, pues voy de atrás hacia adelante. Sobre hacerla individual, sí, se podría hacer. Lo que pasa que entonces yo creo que llevaría más tiempo, ya no pueden ser 40 minutos. 40 minutos es porque hay una cooperación, se ayudan unos a otros, uno va buscando mientras que el otro busca por otro lado. Entonces ahí hay una parte de ahorro de tiempo y de, pues eso, ayudarse unos a otros. Si lo tuviesen que hacer ellos de manera individual sería un poco más, tipo, no sé, yo me parece que sería más tipo un examen, ¿no? Porque tienes tú que resolverlo todo y el agotamiento de pasar por tantas preguntas, porque ya habéis visto que en algunas de las secciones planteo 10 preguntas con muchas opciones de respuesta. Entonces, creo que sería un poquito agotador. Igual uno más corto, y esto lo enlazo con lo que preguntabas en primer lugar, en lugar de hacer un único escape game en el que metes un poco todo, pues hacer sobre el tema 1 o sobre los 2 primeros temas o así, más compartimentado. Podría ser de forma que puede ser un poquito más profundo, entramos un poquito más en el detalle de los temas de la asignatura. Lo que pasa que yo creo que como esto implica un coste de hacer estas prácticas, porque tienes que montarte todo un escenario, toda una narrativa, o no sé qué, toda la parte de buscar imágenes, o sea, me volví loca. Las imágenes y los GIFs que habéis visto a partir de que empezaba la práctica, todos esos los he subido yo, que los he buscado, no los he creado yo, pero que ahí hay un proceso de buscar recursos que yo creo que no sé si compensa. O sea, yo ahí lo que veo es una valoración coste-beneficio que no sé hasta qué punto hacer varios, si ya estás muy suelto con el tema de los escape games, puede merecerte la pena porque ya los manejas y no te cuesta demasiado, pues bueno, puede ser. Pero yo para empezar empezaría por uno, aunque sea de una parcela del temario, que no sea de todo, y si ya vemos que nos gusta, que ya vemos que lo rodamos y nos va bien y queremos empezar a añadir, pero yo iría de uno a uno, no uno por tema o por... Es que si no, yo lo veo mucho trabajo. Pues me ha parecido súper interesante. O sea, felicidades porque es un trabajazo y vamos, seguro que tus alumnos se lo han pasado muy bien. De verdad que la respuesta por su parte, bueno, fantástica. Y yo también me voy contenta de clase. O sea, ese día es como un día de un poco de jolgorio, ¿no? No sé, de mucho entusiasmo en clase, de vivirlo todo mucho y de salir con subidón. Es que nos vamos todos con subidón ese día de clase. De verdad que sí. Muchas gracias por presentarlo en el webinar.